Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con el tema de su programa El País en Blanco, ya ha sido lo que fue la presentación del Ministerio Público de la solicitud de medida de coerción en el día de hoy para el caso de la discoteca Yeset. Este es un proceso donde el Ministerio Público ha solicitado medida de coerción contra Antonio Espaillá y su hermana Maribel Espaillá, pero la audiencia en el día de hoy se aplazó para el próximo miércoles 11 de este mes de junio a las 11 de la mañana. Entonces, para el miércoles 18 de junio a las 11 de la mañana. Ahí se estará conociendo lo que es la solicitud de la imposición de medida de coerción contra estos dos imputados, Antonio Espaillá y su hermana Maribel Espaillá. Según hemos visto las exposiciones que han estado haciendo algunos de los abogados de la parte querellante y actores civiles, nos ha llamado poderosamente la atención de que abogados como por ejemplo el doctor Félix Portes, que hayan estado expresando de que el expediente de solicitud de medida de coerción, su relato fáctico, una coincidencia del Ministerio Público con los imputados. Nosotros no tenemos el privilegio de haber tenido una copia de esta solicitud de medida de coerción, pero ya con los planteamientos que han estado haciendo algunos de los abogados que representan a los querellantes, nos damos cuenta por dónde anda el proceso, que para nosotros no ha sido una sorpresa tampoco por la situación de que la cercanía que tiene el señor Antonio Espaillá con el gobierno, con el PRM, para nosotros no es una sorpresa. Por eso siempre decíamos en nuestra exposición que si Antonio Espaillá no fuera un allegado al PRM y al gobierno, especialmente al presidente de la República, hacía mucho tiempo que estuviera guardando prisión desde que ocurrió el hecho. Pero como se trató de la influencia y la manipulación y todo esto, no esperábamos otra cosa que no fuera lo que se está planteando antes, las exposiciones que están haciendo los abogados de los querellantes. Y esa es la realidad. Por eso pudimos ver tanto tiempo para esa investigación, que esto, que aquello. Y esa es la situación de que todo eso es un entramado mafioso compuesto directamente desde el gobierno para manejar esa tragedia de la forma más sencilla posible.
olvidándose de la cantidad de personas que murieron en este trágico incidente, la cantidad de personas heridas, que según la información oficial del gobierno dice que hay más de 80 heridos. Los muertos, según el gobierno, son 236, que yo siempre he estado dudoso de esa cantidad, porque como estaba llena esa discoteca el día de esa tragedia, no es verdad que ahí murieran 236 personas. Si hay entrevistas que han hecho a personas de los que trabajaban en el INACI en el momento de que estaban entregando cadáveres, ya hay algunos de ellos que dicen que ya habían hecho más de 400 autopsias, pero como el gobierno nunca le dice la realidad de las cosas, eso se ha quedado una cifra oficial de 236, que nosotros avalamos esa porque es de la estadística que ha dicho el gobierno, pero sabemos que ahí hubo más personas fallecidas, que no fueron estas 236 personas nada más. Pero esa es la cifra que da el gobierno y esa es la cifra oficial de la que se tiene en la constancia. Y eso es preocupante. Los heridos, que sobrepasan los 180, una cantidad de niños huérfanos que quedaron sin madre y sin padre, y que ahora su vida será otra, un cambio radical. Se ha perdido el futuro de ellos y esto es preocupante, muy preocupante esta situación, pero ya la solicitud de medida de cohesión que ha presentado el Ministerio Público, que aparentemente dicen algunos de los abogados que trabajarán para que al momento de conocimiento de esta solicitud de medida, el juez apoderado en la atención permanente del Distrito Nacional, que es la jurisdicción que le corresponde y donde está el proceso, debe variar la calificación que ha presentado el Ministerio Público. Incluso es más gravoso. Ahí podemos ver declaraciones del doctor Félix Porte, donde Félix Porte dice que los imputados no necesitan abogados. Es decir, Antonio Espaillá y su hermana Maribel Espaillá, según el doctor Félix Porte, no necesitan abogados porque todo lo que el Ministerio Público presentó es defendiéndolo a ellos, que para mí no es una sorpresa, por lo que le había manifestado la cercanía de Antonio Espaillá con el gobierno, especialmente con el presidente de la República, donde pudimos ver que en su inauguración de su cabina radial de RCC Media, el invitado especial que llevó a Antonio Espaillá fue al presidente de la República a la inauguración de esta cabina. Entonces, no es una sorpresa para mí de que el expediente se haya manejado de esa forma, según han estado mencionando los abogados de los querellantes. En el caso mío, como un conocedor de lo que es el derecho penal y abogado litigante, porque eso es lo que hago, litigar en los tribunales, especialmente en el área penal, conozco de cómo se instrumentan estos expedientes y esto es preocupante, muy preocupante. Es una solicitud de medida de coerción donde podemos ver que el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillá y prisión domiciliaria para su hermana, es decir, prisión para los dos, pero uno en la cárcel y otro en su casa. Entonces, esto es algo que
hay que ver cómo se va a desarrollar esta audiencia y este proceso por la situación de la cantidad de querellantes que tiene ahí mismo. Y es algo que se le debe de prestar mucha atención. Esa parte la debe de manejar el juez que le corresponde conocer esta audiencia el próximo miércoles con mucha cautela, y es preocupante lo que está sucediendo. Vimos en el día de hoy que la prensa abordó a la vicepresidenta de la República, a Raquel Peña, preguntándole con relación al proceso, y creo que ella supo manejarse porque ella dijo que había que esperar que la justicia hiciera su labor, y ella no quiso responder nada de eso, sino que para dejárselo a la justicia. Entonces, creo que fue una respuesta sabia por la vicepresidenta de la República, porque era la respuesta adecuada para este tipo de situaciones, y vamos a darle seguimiento. Vamos a ver cómo se desarrolla esta audiencia el próximo miércoles, pero la situación que tenemos es esa, y la imposición de medidas de coerción, yo creo que no hay otra cosa que hacer que poner las medidas que está solicitando la fiscalía por la gravedad del caso, y que se siga desarrollando. También habría que ver cuáles son los elementos que sustentan esta solicitud de medida de coerción, a pesar que para lo que es el conocimiento de la medida de coerción lo que se necesita es cintilas que vinculen a los imputados con el hecho, y yo creo que cintilas hay de más. Por ejemplo, ese mismo testimonio de ese empleado de Antonio Espaillá, que hizo una entrevista bastante larga y muy segura, hablaba con precisiones. Creo que ese es un testimonio que hay que valorar bastante, principalmente el juez, y creo que más claro de ahí ya no hay que buscar más para lo que es demostrar ante el juez de que hay cintilas que puedan vincular a los imputados con los hechos, y yo creo que este es el papel que le toca al juez al momento de conocer esta solicitud de medida de coerción, ser imparcial y aplicar la ley. El juez no está para relajar, el juez está para hacer una sana y buena administración de la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, lo justo, como lo dice la norma, y esa es la realidad. Se aplazó porque los abogados de los imputados no habían tomado conocimiento de lo que fue la glosa procesal. Entonces ahí el tribunal no tiene otra opción que entregarle la glosa procesal, en este caso la solicitud de medida de coerción, lo que dice el ciudadano común, el expediente, para que los abogados estudien el expediente y puedan hacer sus alegatos de la defensa que le van a hacer a sus clientes. Y esa es la realidad, si es que se trabaja en el área del derecho penal. Y esa es la situación. Yo creo que en cuanto a lo que son los arraigos, lo que establece el artículo 226 de nuestra norma procesal penal, 227 de nuestra norma procesal penal, para que el juez vea que tienen arraigo más que suficiente para que se mantengan en su proceso,
yo creo que están de más, porque todo el mundo sabe que por la cantidad de bienes que tienen los Espaillá, yo creo que el arraigo es más que suficiente para romper con lo que es el peligro de fuga, como la ley lo establece, pero en este caso no es tanto por el peligro de fuga. Yo entiendo que el juez debe de poner la prisión preventiva por la gravedad del hecho. Recuerden que hay más de 230 personas muertas en este caso, más de 180 heridas y una cantidad de niños huérfanos, y yo creo que el juez tiene que valorar esto, ver el daño causado a la sociedad, y creo que no tendría de otra, haciendo un uso razonable, que poner la prisión preventiva. Incluso yo entiendo que eso que el Ministerio Público ha dicho de prisión domiciliaria para Maribel Espaillá, yo creo que es más profundo de lo que se puede imaginar, porque ahí lo que correspondería por la gravedad del hecho es prisión preventiva para ambos imputados, tanto para Antonio Espaillá como para Maribel. Pero como se trata de influencia y un tipo de situaciones que eso se ha manejado directamente desde el gobierno, por eso vemos que a esta le están solicitando lo que es una prisión domiciliaria. Pero esto tiene que depender de la cantidad de alegatos y motivaciones que hagan los abogados de la parte querellante, porque por la gravedad del caso, aquellos abogados que se han constituido formalmente deben de pedir de que no sea prisión domiciliaria, que sea prisión preventiva para ambos imputados por la gravedad del caso, más de 236 personas muertas, más de 180 heridos, una cantidad de niños huérfanos, el daño a la sociedad, y todo eso creo que es una realidad. Por eso me preocupó bastante la exposición del doctor Félix Porte, quien la vi en diferentes medios de comunicación, esa entrevista, y yo creo que ahí el doctor Félix Porte tendría razón. Vamos a ver cuál es la calificación que a final de cuentas quedará el proceso, ya con la medida de cohesión conocida, a ver cuál de las calificaciones el tribunal de la permanente va a escoger, porque esas son otras cosas, son alegatos que hacen las partes, pero ahí habría que ver cuál es la que el juez va a coger para que el proceso siga su curso, porque el proceso apenas está iniciando. Entonces habría que ver si el juez acoge las calificaciones presentadas por los abogados de la parte querellante o actor civil, o continúa con la calificación que haya dado el Ministerio Público en este caso. Y esa es la realidad. Entonces vamos a esperar cuál sería la suerte de este proceso, cómo se desenvolverá el conocimiento de esta solicitud de medida de coerción el próximo miércoles, porque esa es la situación. Esa es la situación. Se ha durado mucho tiempo esperando, investigando, y a final de cuentas la investigación no arrojaron cosas tan importantes para la víctima del proceso. Esa es la situación, pero ustedes saben cómo se maneja todo esto, más cuando hay influencia en los procesos judiciales. Y eso sucede así.
Recuerden que estamos en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Un saludo especial para Holguín Martes, que está compartiendo con nosotros en vivo. Oscar Alcántara, Lico Vicente, Raquel Belén. Gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Recuerden que nos pueden dar su comentario de qué opina usted de los temas que estamos tratando y cualquier otra opinión que usted tenga. Para nosotros son muy importantes porque el País en Blanco está al servicio del pueblo. Y eso es muy importante, sus opiniones en su programa El País en Blanco. Entonces, ya saliendo de lo que fue este tema de la solicitud de medida de coerción del YESET, vamos a pasar a otros temas importantes. Y ha sido un tema de lo que a mí me ha preocupado mucho los últimos años y especialmente de un año para acá, de cómo la oposición política se está manejando. En la República Dominicana tenemos una oposición política que yo he denominado muy débil, porque con todos los problemas que tiene el país, que tiene la sociedad dominicana, y la oposición política no se siente, no se sabe qué es lo que está pensando. Y por eso vemos que el gobierno todavía sigue teniendo unos números altos. Con la crisis y los problemas que tiene la República Dominicana, el PRM que apareciendo con 41 puntos de aprobación. Según he visto algunos estudios estadísticos de encuestas en los últimos días, y eso es preocupante. ¿Cómo es posible que un gobierno con el desastre que está llevando el PRM y Luis Abinader, y que a esta altura de juego aparezca con 41 y 42 puntos como fortaleza del PRM? Esto es algo preocupante. Creo que la oposición política de la República Dominicana tiene que hacer su trabajo, tienen que comenzar a trabajar, porque con este desastre de gobierno que está llevando el PRM y como está viviendo la sociedad dominicana, no es posible que el PRM que tenga 40 y 42 puntos de aprobación. Eso demuestra que la oposición política en la República Dominicana no está haciendo su trabajo. Y esto es preocupante. La situación que vive el pueblo dominicano no es para estar en esta posición. Es que no se corresponde. Con tantos problemas que tiene el país, los servicios públicos cada vez de mal en peor, deteriorados por completo, y que el PRM aparezca con 42 puntos. ¿Qué está haciendo la oposición política para cobrar y ganar espacio con tantos problemas que tiene el país? Y eso a mí me preocupa bastante, que la República Dominicana tenga una oposición política tan débil como la que tenemos en este momento, que el gobierno está a sus anchas y hace todo lo que le da su gana porque la oposición política no está haciendo lo que debe hacer. Y eso no se corresponde con la realidad que vive el pueblo dominicano. Cada vez más difícil la crisis económica que está azotando fuertemente a la República Dominicana, y la oposición, bien gracias. Los problemas que agostan al país y la oposición, bien gracias. La oposición debe salir a hacer su trabajo. Entonces el presidente Luis Abinader trata de mantener la oposición dividida
y mientras él mantenga esta oposición dividida, es favorable para el gobierno. Para nadie es un secreto porque divide y vencerá, y eso es importante para el gobierno. Por eso usted ve que el gobierno se ha mantenido a sus anchas, porque la oposición en la República Dominicana en estos momentos es una oposición débil, una oposición que no funciona, una oposición que no hace su trabajo. Y si la oposición no se pone a hacer su trabajo que le toca y le corresponde como opositor, pues entonces dejarán que el PRM continúe en el poder para el 2028. Porque si la oposición no hace su trabajo y un gobierno derrochando el dinero del pueblo, pagando más de 10,000 millones de pesos en publicidad engañosa, en bocina para el gobierno, bocina para que hablen a favor del gobierno y bocina para que no hablen lo que al gobierno le afecta, entonces esto es preocupante. Entonces, lamentablemente, no tenemos oposición en la República Dominicana, porque la oposición tiene que salir a hacer su trabajo. La oposición es muy importante, porque cuando hay oposición, el Estado funciona mejor a favor del pueblo, porque los gobiernos se cuidan cuando hay una oposición fuerte, porque saben que hay una contraparte que en cualquier momento lo puede destronar. Perdón, esto en vivo, el país en blanco en vivo, para todos aquellos que nos están mirando desde diferentes partes del mundo. Saludo especial para Ana Julia de León, que sigue compartiendo con nosotros en vivo. Holguín Martes, Lico Vicente, Amaury Galvez, Salvador Antonio. Gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo. Nos interesan sus opiniones. Denos sus opiniones por esta vía. ¿De qué opina usted de la oposición en la República Dominicana y el manejo del gobierno? Que son importantes para nosotros estas opiniones. Entonces, cuando vemos ese tipo de situación de que la oposición muy débil en la República Dominicana, a mí me llena de preocupación. Me llena de preocupación porque con todo este desastre de gobierno que tiene la República Dominicana, esto da el traste a que el gobierno siga fortaleciendo puntos importantes de la sociedad, porque la oposición no hace su trabajo. En el día de hoy yo pude ver donde la vicepresidenta de la República fue a la inauguración de remozamiento de un campo de tiro con arco, pero eso existía en la República Dominicana hace muchísimo tiempo. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, fueron, lo pintaron, entonces en esa pintura y ese remozamiento, como ellos dicen, gastaron 43 millones de pesos, según dice la información publicada hace un rato. Estas son obras de infraestructura que tiene que ir el presidente o el vicepresidente para inaugurar la pintura de un campo de tiro de arco. No, pero como no hay oposición que se encargue de hacer el trabajo, sucede este tipo de situación. La voy a leer. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Vivet Carlos Bonilla, entregaron este domingo el campo de tiro con arco del Parque del Este en Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, el cual fue sometido a un remozamiento. La obra conllevó una inversión de 43 millones de pesos y cumple con las normativas internacionales para deporte de alto rendimiento y es parte de las obras entregadas para los
25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, refiere una nota de prensa del Vive. Entonces, mírenlo ahí, para la pintura de este campo de deporte, ahí fue a inaugurar la vicepresidenta de la República. Ante una obra de esta magnitud, la pintura de un centro así deportivo, el más que podría ir fuera el ministro de Deporte. No, aquí va el presidente o la vicepresidenta de la República, porque el gobierno lamentablemente no está haciendo obra de infraestructura que la sociedad la pueda valorar como una obra cumbre del gobierno del presidente Abinader y el PRM. Y van a pasar los 8 años de Abinader y la cantaleta y el cuento y que los préstamos, porque ahí sí son ellos buenos haciendo préstamos, endeudando al país, llevan más de 50.000 millones de dólares prestados y no han construido una letrina en la República Dominicana. Lamentablemente yo no entiendo ni sé cómo el gobierno del presidente Abinader y el PRM vaya a justificar tanto dinero con tantos préstamos que se han hecho y no se ven dónde se han invertido esta cantidad de recursos económicos. Para mí esto es preocupante. Yo entiendo que el nuevo gobierno que llegue en el 28 tiene que reclamar esto. Debe reclamar esto porque lamentablemente no se sabe dónde el presidente Abinader y el PRM han metido tanto dinero. Más de 50.000 millones de dólares y no se sabe dónde se han invertido. No hay una obra de infraestructura que se pueda decir, esta es la obra cumbre del PRM. Y la oposición no ve nada de esto. Y no hay ninguna área de impacto social para la sociedad dominicana que los servicios hayan mejorado. Aquí la única área que el gobierno hace inversiones y que se ven las inversiones es directamente lo que es el área turística. El área turística es donde el gobierno hace las inversiones y que usted puede entender que ahí sí se está trabajando, pero la gran mayoría de estas inversiones son inversiones privadas, porque el gobierno ha metido la famosa alianza público-privada, pero esto es únicamente un engaño al pueblo. Cada vez que usted ve que el presidente Abinader va a la inauguración de cualquier complejo turístico, hotelero, no, esos hoteles no son del pueblo, esos hoteles son de empresarios, pues ya sean dominicanos o extranjeros, pero eso es una inversión privada que no tiene que ver nada con el pueblo dominicano. Entonces tenemos un gobierno que es totalmente enemigo de lo público. Y eso es preocupante. Entonces, yo no entiendo con un gobierno con un deterioro tan grande de todo lo que es los servicios públicos del pueblo dominicano, que están deteriorados, vueltos un desastre, y que esté apareciendo el PRM con 42 puntos de aceptación. Eso yo no entiendo. Y por eso yo estoy culpando a la oposición de floja, de débil en la República Dominicana, porque con el desastre de gobierno que está haciendo el PRM, no es ni siquiera para que este partido tuviera un 20%. Vaya a los servicios públicos, vaya al sistema de salud para que usted vea la salud colapsada, que no funciona. Llame al 911 para que usted vea que se muere esperando y no aparece. Vaya a las escuelas para que usted vea cómo están deterioradas y con tantos recursos que tiene el sector educativo y no se sabe cómo se están invirtiendo, cómo se han invertido en estos casi 5 años del presidente Luis Abinader y el PRM. Vaya a los mercados y supermercados para que usted vea
los productos de la canasta básica de primera necesidad por la nube. Y todos los días siguen aumentando los precios, aumentan los precios, y el pueblo callado, y la oposición, bien gracias, no se sabe dónde está la oposición de la República Dominicana. Vaya al servicio energético para que usted vea cómo se ha deteriorado el sistema eléctrico dominicano, se ha descalabrado en estos casi 5 años de gobierno de Abinader y el PRM. Y la oposición, bien gracias. La situación que está viviendo el pueblo dominicano es una situación desesperante. Y desgraciadamente no tenemos una oposición que pueda salir a enfrentar estos problemas. Salga a la calle después de que llega la noche para ver si usted tiene seguridad, que usted no tiene seguridad en ninguno de los sectores de el Gran Santo Domingo y otros pueblos del interior del país. Perdón, porque la delincuencia ha aumentado exorbitantemente y no hay seguridad ciudadana. Y al gobierno esto no le importa, y la oposición, que debe salir a hacer su trabajo, a defender al pueblo, no lo está haciendo. Una oposición débil, una oposición muy rilaz, pudiéramos decir, en la República Dominicana, y por eso la sociedad dominicana está viviendo todos estos problemas. Y si la oposición no sale a defender al pueblo, lamentablemente hay problemas para el año 2028. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Aquí todos los servicios siguen deteriorándose. Aquí no hay absolutamente una dirección que pudiéramos decir de este lado el país va bien. Vayan para que usted vea cómo están las calles del Gran Santo Domingo llenas de hoyos, deterioradas, y en el interior del país todavía es peor. Y el gobierno dice que no tiene dinero, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones no se sabe dónde está. Y es el dinero del pueblo, ese presupuesto del pueblo, ¿dónde se está yendo? ¿A cuáles bolsillos se está yendo el presupuesto de las diferentes instituciones estatales? Porque lamentablemente tenemos un gobierno que no está invirtiendo en ninguna de las ramas de los servicios básicos del pueblo dominicano. Vaya y observe cómo está el deterioro del metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo cada vez más deteriorado, las quejas siguen aumentando y al gobierno nada de esta situación le importa. Ni le importa ni le interesa la situación que está viviendo el pueblo dominicano en este servicio de lo que es el metro de Santo Domingo. Pero cuando usted lo analiza y usted se va directamente a la situación que está viviendo el metro de Santo Domingo, usted dice, pero es que no tiene lógica, porque es que aquí usted ve las escaleras eléctricas deterioradas, la parada vuelta a un desastre, la cantidad de gente que no encuentran la forma de cómo entrar al metro porque es un cúmulo de gente enorme. Pero lo más importante es que los vagones, principalmente para esa línea 1, Villamella, La Feria, esos vagones están en la República Dominicana desde el año 2018, que en el 19 esos vagones se iban a instalar y entró la pandemia. Entonces, si esos vagones del metro de Santo Domingo están aquí en la República Dominicana desde el año 2018, ¿por qué el gobierno no instala esos vagones del metro para poder paliar la situación de esta cantidad de pasajeros exorbitante que tiene el metro de Santo Domingo? Entonces el gobierno está tratando de construir más líneas de metro, pero no se enfoca en las que ya están para mantener ese servicio funcionando con toda capacidad. Entonces, algo que yo no comprendo, no entiendo, por qué el gobierno no se enfoca en
darle mantenimiento al metro de Santo Domingo. El metro ya no aguanta más la situación. Usted va a Villamella, usted ve la cantidad de filas enorme. Filas enormes porque ya los vagones de metro no dan abasto a la cantidad de personas que se mueven y se desplazan diariamente en el Gran Santo Domingo. Y al gobierno esto no le importa ni le interesa, porque tenemos un gobierno que lamentablemente no le interesa los servicios públicos de los más pobres del país. Recuerden que el proyecto del presidente Abinader fue de privatizar el metro, la onza y el teleférico. Ustedes lo recuerdan muy bien, y fue tan así que logró privatizar algunas de las rutas de la onza, como por ejemplo la de Los Ríos, perdón, la ruta de la avenida Charles de Gaulle. Esa ruta de onza, el gobierno la desapareció y se la pasó a personas, empresarios de transporte con guagua privada, autobuses privados, que en vez de cobrar 15 pesos como cobraba la onza del pueblo, entonces se la pusieron a 35 pesos y le acortaron la ruta. Porque eso pasó en la avenida Charles de Gaulle, corredor de la Charles de Gaulle. Ya ese corredor no pertenece al pueblo dominicano, ya eso pertenece a empresarios de transporte. El presidente Luis Abinader llegó con su modelo para privatizar todo lo que era el sector transporte en la República Dominicana. El metro no está privatizado porque la cantidad de exponentes en los medios de comunicaciones que salimos a defender el metro de Santo Domingo, por eso el presidente tuvo que detener el plan para privatizar el metro, el teleférico y la onza. Y eso es algo preocupante. Por eso usted ve que los servicios de metro siguen deteriorándose cada día más, de mal en peor. Y entonces esta situación que va de mal en peor, que se empeora, al gobierno no le interesa esto. Y por eso usted ve la cantidad de personas en esa fila enorme tratando de tomar el transporte del metro de Santo Domingo, y al gobierno de esto no le interesa. Y tenemos una cantidad de comunicadores que no le interesa eso, ni la prensa tampoco, porque están pagos por el gobierno para no denunciar lo que está sucediendo en el metro de Santo Domingo y este deterioro total, porque la mayoría están comprados y vendidos por el gobierno y entonces no hacen su trabajo. Por eso siempre lo he dicho, aquí los únicos exponentes que estamos diciendo las cosas como son, somos los que trabajamos en redes sociales, en plataformas digitales, pero todos estos medios convencionales, salvo honrosa excepción, todos están comprados y vendidos al gobierno. Y por eso vemos el deterioro que tienen todos los servicios públicos y nadie habla, únicamente lo que hacemos comunicaciones por plataformas digitales, porque todos aquellos lo tienen con anuncios que no son anuncios sino pago por el gobierno para que no hablen en contra de mismo. Y esa es la realidad que están viviendo los medios convencionales. Entonces nosotros, los que hablamos en plataformas digitales, en redes sociales, nos quieren censurar para que no tengamos este derecho que nos da la Constitución de la libre expresión. Porque al gobierno no le conviene este tipo de ponentes como nosotros, que decimos las cosas como son. Y esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Y mientras tengamos una oposición que no está funcionando, que no está haciendo su trabajo como debe hacerlo, la República Dominicana va a estar en este problema.
vamos a tener este deterioro y este abandono que tienen todos los servicios públicos de nuestro país. Entonces, esa situación vamos a tener que manejarla y vamos a pedirle a la oposición que salga a hacer su trabajo, que salga a hacer lo que tiene que hacer para defender al pueblo. El pueblo se está cayendo a pedazos y no tenemos un gobierno que se preocupe por este tipo de situación. No tenemos un gobierno que le duela al pueblo. Y esto es preocupante, la situación que está viviendo la República Dominicana, sin una oposición que salga a defender los intereses del pueblo dominicano. Esta es una situación que tenemos que enfrentar y que tenemos que prestarle mucha atención para que podamos manejar esta situación. La República Dominicana no puede seguir esta trayectoria que lleva con esta situación tan complicada y un gobierno que nada le importa lo que son los intereses del pueblo dominicano. Esto es muy preocupante lo que está viviendo la República Dominicana en esta parte de la época moderna, que tenemos grandes atrasos en la República Dominicana porque tenemos un gobierno que no se preocupa por nada de lo que será necesario para desarrollar a la República Dominicana y a la sociedad en general. Entonces, otro tema que no quiero dejar de analizar muy de cerca, y ha sido este tema de la Procuraduría General de la República, que en el día de hoy la procuradora Jenny Berenice ha pedido al Congreso un nuevo código penal, y a mí eso me llamó poderosamente la atención porque veo que la magistrada Jenny Berenice ha descubrió el agua tibia. Jenny Berenice Reynoso, porque todo el mundo sabe que el código penal que tiene la República Dominicana está desfasado y que únicamente por la cantidad de años que tiene, que es un código napoleónico, y que tenemos un proyecto de código penal hace más de 20 años dando vuelta en el Congreso, y que ha estado a punto de ser aprobado, pero por un grupo de irresponsables, pudiéramos decir así mismo, un grupo de irresponsables, este código penal no ha sido aprobado. Y entre este grupo de irresponsables es importante destacar que el principal con esta situación es el PRM, que es quien tiene la mayoría absoluta del Congreso, y que el mismo presidente Luis Abinader, cuando estaba en campaña en el año 2020, decía que lo iba a aprobar y que aprobaba, perdón, que él estaba de acuerdo con lo que eran las 3 causales, y entonces ya ese proyecto, después de estar casi aprobado por el presidente Danilo Medina, que lo observó, que dijo no se puede aprobar sin las 3 causales, y lo devolvió, y el gobierno, después del presidente Luis Abinader, después de tanto cacarear, es decir, que iban a aprobar las 3 causales, que esto, que aquello, y ha sido todo lo contrario, porque tenemos ciudadanos de doble moral, no doble cara, sino doble moral. Y yo soy de los que pienso y entiendo que
el Código Penal debe ser aprobado con las 3 causales que sometió el presidente Danilo Medina. Porque usted tiene que ser claro y tiene que dar de frente. Esté de acuerdo o no, diga su oposición claramente cuando debe decirlo. Siempre yo lo he dicho, yo he estado de acuerdo que el código sea aprobado con las 3 causales que sometió el presidente Danilo Medina. Y no esta doble cara, como lo ha hecho el presidente de la República, que cuando era candidato decía una cosa y ahora después de ser presidente ha dicho otra. Y por eso no tenemos un código penal nuevo. Y yo no estoy de acuerdo con la teoría que ha puesto a funcionar o que ha traído a colación un grupo de falsantes, pudiéramos decir, de que el código se apruebe sin las 3 causales. Porque entienden que el código, quien no lo deja pasar son las 3 causales. No, ese es un grupo de falsantes. El código debe ser aprobado con sus 3 causales. Y por eso yo siempre he dicho que esa situación de que hay que hacer estudio estadístico para saber si usted la aprueba con las 3 causales o no, nosotros los hombres no debemos de meternos en eso, porque quienes deben decidir son las mujeres. Quienes deben decidir si acogen las 3 causales o no son las mujeres. Los hombres no paren. Entonces esa es la situación. Entonces aquí hay un grupo de doble cara que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, y esto es preocupante. Las 3 causales deben estar en el Código Penal y el gobierno y el PRM deben de prestar atención a esta situación y aprobar este Código Penal que tiene más de 20 años dando vuelta en el Congreso, y no lo aprueban por su irresponsabilidad. Y en este caso esa irresponsabilidad le cae completamente al PRM. Y le cae desde aquella vez del gobierno de Danilo Medina, que el PRM se oponía a esta situación, pero luego después, entonces echó hacia atrás. Y cuando llega el momento de aprobarlo, no apoyan a las 3 causales, porque son un grupo de doble cara, doble moral, como la gente le dice. No son doble moral, son doble cara. Dicen una cosa por delante y otra por detrás. Son doble cara. Y esa es la realidad. Entonces, por eso digo que Jenny Berenice descubrió el agua tibia, porque ella misma sabe que hace más de 20 años que está ese proyecto de Código Penal en el Congreso dando vuelta, y es un grupo de sinvergüenza y charlatanes no lo aprueban. Y esa es la realidad. Entonces, este tema de las 3 causales, ese tema yo creo que se ha debatido demasiado. Creo que se debe aprobar el código tal como esas 3 causales que envió el presidente Danilo Medina, porque son puntos especiales y específicos y que dan el traste a la realidad que vive la sociedad dominicana. Y por eso yo siempre he dicho, usted o está con uno o está con otro, pero usted no puede estar ni frío ni caliente, usted no puede estar en el medio, o está frío o está caliente. Y esa es la realidad. Entonces, de la cara. Y por eso yo entiendo que se debe aprobar el Código Penal con las 3 causales en la República Dominicana. Y esa es una realidad, porque es que hay muchas situaciones que ya no, esas tipificaciones no están en el Código Penal por ser un código muy antiguo. Y la sociedad avanza y la sociedad camina hacia los nuevos tiempos. Y eso está sucediendo en la República Dominicana. Entonces, esperemos que esta situación pueda resolverse y que este Congreso, en su gran mayoría de sinvergüenza y charlatanes, se pongan a trabajar y aprueben
el Código Penal con sus tres causales, porque es una situación que hay que prestarle atención. Y si dejan las tres causales fuera del Código Penal, usted lo puede tener por seguro que esa ley de las tres causales no será aprobada, porque aquí lo más que hay en el grupo del Congreso Nacional es un grupo de falsantes y simuladores y doble cara. Y eso lo sabe todo el mundo, la sociedad dominicana en general conoce esta situación. Por eso yo siempre he dicho, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, debe saber por la persona por quien echa su voto, porque el único día que ese ciudadano de a pie tiene igualdad en su decisión que aquel ciudadano de otra categoría. Entonces, no sea tonto, sepa usted por quién usted va a echar su voto el día de las elecciones para que no estemos viviendo la situación que está viviendo la República Dominicana en este desorden generalizado que estamos viviendo en los últimos años en la sociedad dominicana.